¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarme en una entrega más de las 5 chingaderas de la 4T. En la entrega de esta semana hemos seleccionado buenas muestras de estafas, trampas, robos y mentiras, la esencia misma de este gobierno. Como lo más destacado, hablaremos del intento prácticamente ya consumado del presidente López Obrador de infiltrar al INE mediante nuevos consejeros electorales afines a Morena, destacadamente mediante quien se quede con la presidencia. Recogemos el caso de Delfinito, un funcionarillo que también, como Delfina Gómez, robaba parte de su salario a trabajadores del gobierno. También hablaremos de las afirmaciones mentirosas de AMLO en el sentido de que en México no hay masacres y que detrás del hackeo de Guacamaya se encuentran grupos vinculados con los conservadores y que los documentos que muestran y demuestran el espionaje con Pegasus son apócrifos. Y por supuesto, no podía faltar, no vamos a hacer la última parte. También incluiremos las declaraciones mentirosas de López Obrador en el sentido de que en México no hay masacres y lo que dijo sobre el hackeo de Guacamaya, que detrás de este hecho se encuentran grupos vinculados con los conservadores y que los documentos que demuestran que Sedena espía mediante Pegasus son falsos, es decir, apócrifos. Comencemos. 1. Exhiben a un nuevo Delfinito Gómez. Robaba salarios de trabajadores del instituto para devolver al pueblo lo robado. ¿Cómo ven? Dentro del instituto para devolver al pueblo lo robado, un morenista llamado José Ángel Ansúrez Galicia montó una operación para robar mediante extorsión el 30% del salario de trabajadores a su cargo. El 22 de marzo, Carlos Loret de Mola dio a conocer que 15 trabajadores del área denunciaron ante el órgano interno de control del INDEP que Ansúrez les pidió el 30% de su salario a cambio de conservar sus empleos. Tras los señalamientos, el funcionario renunció. Según Carlos Loret, en el ilícito el funcionario contaba con la complicidad de su esposa, quien ni siquiera trabajaba en el organismo, pero pasaba a cobrar. La recolección del dinero la hacía primero en las oficinas del organismo y después cuando se impidió la entrada de personas ajenas al edificio en un Starbucks cercano al instituto. Como siempre ocurre en casos de corrupción que involucran a morenistas, el INDEP lanzó una condena enérgica y anunció que el tipo había decidido renunciar. Quizá, solo quizás sancionen alguna vez a este sujeto, pero no porque en Morena sean amigos de la ley, sino porque básicamente Ansúrez es un pobre diablo. Una gran diferencia con el robo cometido en Texcoco por parte de Delfina Gómez, que fue plenamente demostrado, pero quedó impune porque la maestra es de las consentidas de López Obrador. 2. AMLO quiere infiltrar un morenista como presidente del INE. Este domingo, el Comité Técnico de Evaluación entregó la lista de 20 candidatos a ocupar 4 asientos en el Consejo General del INE, incluyendo la presidencia. La lista para presidenta la encabeza la morenista Berta María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. En la misma quinteta se encuentran Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador morenista José Álvarez Lima, Rebeca Barrera Amador, ex consejera presidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur, que fue ampliamente criticada por emitir resoluciones a favor de Morena. También está Guadalupe Tadei Zavala, hija del superdelegado del bienestar en Sonora, Jorge Tadei, así como Lulisca Circei Bautista Arreola, esposa del subsecretario de la SEDATU, Daniel Fajardo.
Estos 5 perfiles, sobre los que destaca Berta Alcalde porque fue quien obtuvo el mayor puntaje en el examen de evaluación, fueron señalados por la oposición como un verdadero caballo de Troya con la finalidad de infiltrar al INE y destruirlo desde el interior. A ello, el presidente López Obrador replicó que no hay nada ni de ilegal ni de inmoral en que la presidencia del INE la ocupe una persona vinculada con Morena. 3. El gobierno de AMLO da una explicación falsa y estúpida sobre el espionaje con Pegasus. El gobierno de López Obrador tardó 6 meses en salir con un informe completamente estúpido y falso sobre el espionaje que realiza el ejército mexicano en contra de particulares usando el software Pegasus. En la semana pasada, el reportero de Proceso, Mathieu Turlier, cuestionó al presidente sobre el caso llamado Ejército Espía y el mandatario dijo otra vez que la Sedena no hace espionaje, sino inteligencia, y que daría a conocer un informe sobre el asunto que no le gustaría a nadie. El tal informe no fue tal, sino un simple comunicado en el que el gobierno dice que los documentos que exponen el espionaje contra el activista Raimundo Ramos mediante Pegasus son apócrifos, es decir, inventados para afectar a las Fuerzas Armadas. Estos documentos forman parte de los 6 terabytes de información que en octubre pasado hackeó el colectivo Guacamaya. En respuesta, la Red por la Defensa de los Derechos Digitales dijo que los documentos son auténticos y que además el espionaje mediante Pegasus está confirmado por otras fuentes, tales como el Citizen Lab de la Universidad de Toronto. La cuarta transformación no sirve ni para inventar excusas. 4. AMLO dice que en México no hay masacres, pero en su gobierno ha habido cientos de ellas. La semana pasada, furioso por el informe de derechos humanos del gobierno de Estados Unidos, el presidente López Obrador volvió a decir que en México no hay masacres. A unas semanas de la matanza de Nuevo Laredo, en donde soldados acribillaron sin motivo a jóvenes desarmados y mataron a 5, el presidente se atreve a decir que ya no hay masacres y que el Estado ya no viola derechos humanos. Pero a lo ocurrido en Nuevo Laredo hay que agregar otras cifras provenientes de los recuentos anuales y bimestrales que hace la organización Causa en Común. Este organismo realiza un conteo de diversos delitos de elevada violencia que son reportados por los medios. En su recuento del 2022, Causa en Común informó que los medios de comunicación recogieron datos de 500 masacres del año pasado y que en enero y febrero ya se habían registrado 80 de ellas. Y hay que tomar en cuenta que hay masacres que no llegan a los medios, por lo que la cifra es más elevada. Hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa, dice Causa en Común. No obstante, para el presidente López Obrador, en México ni se tortura ni hay masacres. 5. AMLO y sus conspiraciones. Dice que detrás del hackeo a Guacamaya se encuentran los conservadores y agencias internacionales. Sabemos que al presidente López Obrador le fascina inventarse conspiraciones y complots. La semana pasada, de su febril imaginación surgió uno más, que el hackeo a su gobierno realizado por el colectivo Guacamaya fue impulsado por agencias internacionales vinculadas a los conservadores como Claudio X González. Pero quizá para que no le digan calumniador, AMLO dijo que eso es lo que él sospecha, que es lo que intuye, porque para confirmarlo, los medios de comunicación deberían investigar quién es Guacamaya. Lo cierto es que el colectivo Guacamaya, un colectivo de hacktivistas, no ha operado exclusivamente en México, ha hackeado a otros gobiernos de América Latina y sus intereses son fundamentalmente ambientalistas. Hackeó el sistema de correo electrónico de la Sedena para exhibir la obra del Tren Maya
por el ecocidio que ha provocado, pero al toparse con millones de archivos que muestran el espionaje ilegal, privilegios indebidos, la negligencia criminal durante la pandemia y otros delitos, decidió liberarlos a los medios de comunicación. La nueva teoría conspiranoica del presidente solo causa risa y desprecio. Sus explicaciones solo las creen los más aturdidos de entre sus simpatizantes. 1. La Suprema Corte de Justicia frenó indefinidamente la aplicación del Plan B en tanto se resuelve el fondo del asunto. Eso quiere decir que el INE deberá dejar de aplicar la reestructura que planeaba hasta que la Suprema Corte tome una decisión. Y esta es una gran noticia. 2. La multa impuesta a la agrupación Que Siga la Democracia por haber presentado 15,000 firmas de personas muertas para solicitar la revocación de mandato. Estos morenistas llevan el fraude en el ADN. 3. La burla sin piedad que se armó en redes sociales en contra del espantoso himno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y a la canción dedicada al Tren Maya que presentó este 27 de marzo la gobernadora Laida Sansores. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo en todas tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal para formar parte de la comunidad de Etcétera. Activa todas tus notificaciones para no perderte uno solo de nuestros materiales. Regálanos un like, pero sobre todo, acompáñanos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias. Soy Orquídea Fong y nos vemos la próxima semana.